papel, pues ya es una ventaja. Bueno, ya estamos grabando, jóvenes, bienvenidos a la clase número 7. ¿Qué significa clase número 7? Pues que estamos a la mitad. Ya estamos a la mitad del semestre. Porque son 13 clases. Entonces, eso significa que estamos en el mero paso del Ecuador, es decir, estamos sobre la línea media. A las 6 de la tarde estaremos pasando a la segunda mitad de este semestre. Y pues ya, yo como digo, ya nomás llega septiembre y ya se me acabó el año. Y sí, pues ya llegó septiembre, ya casi es octubre, ya huele a pan de muerto. De hecho, en las tiendas ya hay pan de muerto. Bueno, ya hay hasta de Navidad. Entonces, ya empieza a oler a pan de muerto, ya empezamos la carrera por la engorda. Dejaremos los chiles en nogada para pasar al pan de muerto. ¿Sí? Y luego ya empezaremos con el bacalao, el pavo, los mazapanes, todas esas cosas light, porque empieza el Guadalupe Reyes y entonces ya seguimos. Hasta los tamales en febrero. Ahí no paramos. Pero bueno, pues bienvenidos. Me da mucho gusto que estemos juntos otra vez. En la clase pasada estuvimos viendo la parte relacionada con la selección del modelo. Ahorita estamos con puros modelos, pues son teóricos, acuérdense. Y entonces vimos los 3 preexperimentos, vimos lo que era la validez interna, la validez externa y los preexperimentos. Y como quiero que esto quede perfectamente claro y no quiero que suceda como la clase pasada, que fue una clase de adivinación, porque yo les decía, a ver, Regina, ¿qué? Este modelo controla la historia, y me decían cualquier cosa que se les ocurría. Y nada, tenía que ver. Entonces, vamos a hacer un repaso para que ya lo vivieron la vez pasada, ya escucharon enfurecer, y no con ustedes, sino con la materia, para que... Entonces, vamos a hacer un repaso. Entonces, a ver, Regina, ¿qué es la validez interna? ¿Estás bailando porque sabes o estás bailando porque no sabes? Estoy bailando porque están llamando, pero si no mal recuerdo, es la forma en la que No, si no mal recuerda. Bueno, ¿Estudió o no estudió? sí, es la forma en la que se valida el diseño de un experimento. Nombre, ¿No? no, ni no. Jessica. A ver, es como, bueno, como un escudo, ¿no? Como la capacidad que tiene el modelo de controlar los 8 factores que lo atentan, ¿no? 6, 8, sí. En todos los procesos de investigación experimental, o sea, de causal experimental, cuando hacemos un experimento, hay 8 factores que siempre se presentan. O sea, el modelo que quieras usar, etcétera, hay 8 factores. Ya antes se les llamaba variables extrañas. Pero ya no son extrañas porque sabemos que en todo se presentan. Cuando tenemos pretest se presentan 8. Cuando no tenemos pretest se presentan solamente 6. Porque 2 hacen referencia al pretest. Entonces, que son regresión y administración del pretest, precisamente. Entonces, es, como les decía, hay diseños que son muy débiles, hay diseños que son intermedios y hay diseños que son muy fuertes. Entonces, los diseños que son muy fuertes pueden controlar esos factores que se presentan en todos los procesos de investigación. Y eso se les llama experimentos. Hay diseños que tienen un control parcial, medio, ¿sí? No tienen un control total. Y eso se les llama cuasi experimentos. Y hay otros que tienen un control mínimo de estos factores. Mínimo, escaso.
controlan pues nomás de... Sí, ya vimos que algunos controlan uno de los 8. Esto se llaman preexperimentos, ¿sí? Entonces, con base en la estructura que tiene el modelo, que si tiene selección al azar, que si son grupos preseleccionados, si hay posibilidad de hacer una pseudoselección, si hay pretest, si no hay pretest, si hay grupo de control, si no hay grupo de control, todas esas cosas, toda esa estructura es lo que hace que el modelo pueda controlar o no estos factores. Porque, por ejemplo, la única forma de controlar historia es tener un grupo simultáneo. Pero simultáneo. No es de que un grupo trabaje lunes, miércoles y viernes y otro martes, jueves y sábado. Eso no es ser simultáneo. O que un grupo trabaje en lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana y otro grupo trabaje lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Eso no es simultáneo. Simultáneo es que los dos trabajen lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana. En salones contiguos. ¿Sí? Eso es ser simultáneo. Entonces, al tener los dos, al menos dos grupos que trabajen de forma simultánea, entonces eso significa que se va a poder controlar la historia. Todos los diseños, ya veremos que no son todos hacia rajatabla, veremos que hay algunos que como se repite 2 o 3 veces el proceso de investigación, se llega a controlar la historia, porque si afectara en uno, en el siguiente paso no afectaría y entonces veríamos la diferencia que hay entre uno y otro. O sea, hay sus trampas y sus manitas que se pueden hacer. Y eso lo veremos específicamente en esos modelos la próxima clase. Que ahí vamos a ver esos. Que son los 7 y 8 y por ahí así. Si mal no recuerdo. Entonces, cada uno de los factores se puede controlar con algo. Es como, digamos, pues si vuela una mosca, pues con un matamoscas o con un periodicazo lo puedo controlar, ¿sí? Sería difícil darle un balazo a una mosca, ¿no? Entonces, un balazo no me sirve, ¿sí? Me dicen, ay, es que una pistola mata, pues sí mata, pero no mata a ese, ¿sí? Y a lo mejor a un otro animal con un periodicazo, pues nomás sale corriendo y chillando y ¿sí? No se muere. Ese sí necesitaría un balazo, por decir algo. Perdón por el burdo ejemplo, pero así son. O sea, a mí me dicen que es que la historia la puedo controlar con pretest, pues no. La historia se controla exclusivamente con tener un grupo de trabajo de forma simultánea, ¿sí? Y así cada una de las variables. Entonces vamos a hacer, tienes ahí los rasgos o factores, don Héctor, para darles un recorrido rápido, para que les quede bien claro cómo se pueden controlar, ¿sí? El primero habíamos quedado que era historia que es una serie de acontecimientos, sucesos que se dan desde que inicia el experimento hasta que termina. Hay experimentos que tienen la historia muy breve porque duran 2 horas, pero hay experimentos que duran un semestre, un año, entonces son más largos. Entonces, a lo mejor el de 1 hora, pues ni alcanza a presentarse la historia, ¿no? No hay ningún acontecimiento o suceso importante que los pueda afectar. En cambio, pues cuando es de 1 año, pues es más riesgoso, ¿sí? Entonces la historia es la única forma de controlar este paso del tiempo y en los acontecimientos que suceden por el simple paso del tiempo es con tener 2 grupos de trabajo de manera simultánea. Luego vendría la maduración. A ver, Sandra, ¿qué es la maduración? Son los procesos biológicos o psicológicos que son resultados del tiempo. O sea, los sujetos maduran biológica y psicológicamente.
Si no tomas en cuenta este proceso madurativo, pues el proceso madurativo puede considerarse que puede contaminar tus resultados. La única forma de controlar, la mejor forma, es teniendo un estricto proceso de selección aleatoria, porque eso me garantizaría que todos los grupos son homogéneos entre sí, es decir, que son iguales. Eso me garantiza una buena técnica de muestreo. Ya veremos que cuando veamos muestreo, veremos que no todos los muestreos son iguales, que no todos los muestreos funcionan de la misma forma y que dependiendo del problema que tengamos, es conveniente seleccionar el mejor muestreo. Porque yo he visto casos en la vida real que se han detenido las investigaciones porque utilizaron un mal muestreo y entonces dijeron, pues como el muestreo garantiza la equivalencia de los grupos y me garantiza la maduración, pues no hicieron pretest. Y entonces, como hicieron un mal muestreo, pues no funcionó la cosa, ¿sí? Entonces, aquí la forma de hacerlo es haciendo un pretest, bueno, seleccionando los sujetos de manera aleatoria con un estricto proceso. Y si eso no se puede, o si sí se puede, pues haz un pretest además. Claro, si tu investigación es corta, pues no hagas un pretest, ¿sí? Pero elige un buen muestreo. No todos los muestreos sirven para todas las cosas, ¿sí? No es como el vestido negro, que el vestido negro te sirve para bodas, para bautizos, para fiestas, para lo que sea, ¿sí? No. Hay, ustedes, chicas, hay vestidos de seda muy finitos que pues no se van a poner en un invierno, ¿verdad? No se la van a poner para la cena de fin de año. Y pues hay vestidos de lana, pues muy bonitos, de muy buenas marcas, gruesos, etcétera, que no se los van a poner en una boda en la que van a Acapulco. ¿Sí? Así pasa con los muestreos. Los muestreos son vestidos, ¿sí? Se tiene que usar el adecuado, el indicado y el mejor. Entonces, la administración la maduración se controla con un buen proceso de selección aleatoria y, si es posible, con un pretest. Si no, pues nada más con el puro pretest. Que eso te permite conocer dónde se encuentra cada uno de tus sujetos. Y a partir de ahí, tú puedes saber si aprendieron, y si aprendieron fue por tu variable y no por el proceso madurativo. ¿Ok? Karina, ¿qué es la administración del pretest? Otra vez vamos a empezar con Karina. Karina la una, Karina las dos, Karina las tres. Perdón, es que no se escuchaba mi audífono. Influjo que la aplicación de un pretest ejerce sobre los resultados de un pretest. Perdón, pero es que no, se me está distorsionando. Sí, es la influencia que tiene el pretest sobre el posttest. Como es la misma prueba, entonces como que los alumnos dicen o se envalentonan y estudian de más, o se desmoralizan y estudian de menos. Y como conocen la prueba, entonces pues la gente dice, pues vamos a cambiar de prueba, y entonces empieza el problema con la siguiente variable, que es la instrumentación. O sea, aquí la única forma es, si vas a utilizar pretest, haz investigaciones largas. En investigaciones cortas no tiene caso hacer pretest porque va a estar presente en la memoria de los sujetos el examen, el pretest. Entonces, por eso hay que acudir al olvido. Pues, ¿cómo? Con el tiempo. Muchas veces pasa que cuando ves algo que venía
dices, ay, esto venía en el examen diagnóstico que nos practicó este maestro, ¿sí? ¿Te acuerdas? Pero pues se te vuelve a olvidar. Entonces, con el paso del tiempo, la gente le deja de afectar. Es como cuando tuviste algo, pues algún evento difícil, ¿no? Tuviste un choque. Claro, los primeros días no quieres ni volver a manejar. Poco a poco vas adquiriendo confianza, poco a poco vas, ¿sí? Saliendo a la calle, a calles con mucho tráfico, etcétera, y vuelves a manejar con el tiempo. Como yo digo, aprendes a vivir con eso, ¿sí? No se te olvida a lo mejor, o sea, no, pero aprendes a vivir. El siguiente sería la instrumentación. Perdón, pero te tengo como, te veo, es que quisiera decirte tu nombre, pero como está por tus apellidos, Castro Correa, perdón. Disculpe, ya lo tenía que cambiar, se me olvidó, perdón. Ajá. ¿Sí me No, escuchan, bro? ¿Sí me escuchan? ¿sí? Ah, ya, es que luego fallé. ¿Nombre es? Perdón. Es Adrián, Adrián. Es que soy muy malo para los nombres, entonces. ahorita lo cambio. Sí. No me gusta decirles por su apellido, siento que estoy en la secundaria. A ver, Adrián, ¿qué es la instrumentación? La instrumentación es cuando hay cambios en las mediciones, ya sea en los instrumentos, en las personas. O sea, puede ser que te haya tocado un examen más difícil durante el pretest o durante el posttest y vaya a alterar los resultados, los ensucia. O también nos comentó que si un maestro o el aplicador era más estricto, también tenía que ver esas variaciones. Sí, son las variaciones en los instrumentos de medición. Por eso hay que garantizar que los instrumentos de medición no se modifiquen y que haya grupos de evaluadores o observadores que registren y entonces se hace como un promedio, ¿sí? Porque alguien, es como, pues no sé si les pasaba, pero por ejemplo, cuando yo hacía alguna cosa en mi casa, pues a mi papá a lo mejor hasta le daba risa. Y mi mamá, uy, me quería escabechar. O sea, mi mamá era súper estricta, el orden, etcétera. Y mi papá, pues a lo mejor hasta le daba risa, ¿no? Porque mi papá era un señor muy divertido. Ellos veían el mundo de diferente forma, ¿sí? Les voy a contar una anécdota. Mis papás vivían solos, pues llegaba a casa de mi papá. Papá le gustaba mucho bailar, y entonces llegaba yo y le, papá, ¿cómo estás? Bien, mira, me he estado ensayando todo el día. Llevo 2 días ensayando una coreografía. Entonces ponía su disco y empezaba a bailar, y cuando se equivocaba decía, ya me equivoqué, y lo volvía a poner desde el principio, ¿no? Y él era feliz haciendo eso. Ya le salían, le aplaudías, ibas a saludar a mi mamá estaba en el otro lado, en su cuarto de costura o en su recámara. Mamá, ¿cómo estás? Hasta aquí. Tu padre todo el día ensaye, baile y baile, y se equivoca y vuelve a poner la misma canción, y la he estado oyendo los 3 últimos días. Eran 2 opuestos, ¿sí? Entonces, si mi papá y mi mamá fueran evaluadores de algo, mi papá hubiera sido muy laxo y todo lo hubiera visto bien, y mi mamá todo lo veía mal y todo lo criticaba y todo lo cuestionaba y porque así eran, de esencia. Entonces, pues ¿cómo tenía uno que estar? Pues a la mitad. Si le daban la razón a mi papá, no, es que las normas no las tomas en cuenta. Le daban la razón a mi mamá, pues no. Entonces, tenías que estar en medio, así pasa. Hay evaluadores que son mucho más estrictos, que se fijan en los detalles, ¿sí? Y hay otros que ven los procesos más globales. Entonces tienes que tener varios para poder mediar,
Porque si tienes uno y te vas a su criterio, o sea, entonces por eso tienes que tener instrumentos muy bien elaborados para poder aplicar. Obvio, si la investigación dura 2 horas, ¿sí? Pues, no requieres tanto instrumento, ¿sí? Pero si el proceso dura 6 meses, pues requieres registros anecdóticos, requieres escalas estimativas, requieres rúbricas para observación, o sea, que las rúbricas para observación son los mejores instrumentos porque están graduados no solamente cada rasgo o factor, sino cada uno te dice, para darle un bien o un muy alto, te dice qué características debe de tener. Entonces, pues, es muy difícil que te equivoques. En cambio, si te vas a hacer un registro anecdótico, pues nosotros podríamos tener 20 historias diferentes o concepciones diferentes de un mismo fenómeno. ¿Sí? Tú estabas, Héctor, cuando hicieron un simulacro de terremoto en la UNAM. ¿Eras tú mi alumno? Que no avisaron que era simulacro y de pronto suena la alarma sísmica y salimos, pero como rayo. Y además el salón mío estaba muy en el fondo, como muy escondido, etcétera. Y había que salir a un pasillo y de ese pasillo al pasillo principal y salir hasta la puerta de la facultad. Afortunadamente abrieron la puerta de atrás y por ahí pudimos salir. Pero si cada quien contara cómo lo vivimos, de los 20 que estábamos en ese grupo, son 20 historias diferentes. ¿Sí? En cambio, si hubiera habido una rúbrica, etcétera, y hubiera habido observadores, que debió de haber habido observadores para ver cómo desalojábamos la facultad y la UNAM, porque fue en toda la UNAM, y luego nos enteramos que no había habido terremoto, que había sido un simulacro en vivo, o sea, no lo quisieron, porque todo el mundo en el simulacro ahí baja comiendo su chicharrón y se va caminando y ahí se me olvida tal cosa y se regresa. No, aquí eran las 7 de la noche y todo el mundo pensó que era un terremoto. Que ya después para regresar al salón, bueno, costó un trabajo. Ya que nos dijeron que había sido mentira, pues ahí vamos de regreso, ¿no? Entonces, si cada quien contara su historia, eran 20 historias diferentes, pero si hubiera habido unos registros y unos buenos instrumentos, hubiera sido otra cosa. Entonces, eso es importante, tener buenos instrumentos, bien calibrados, bien hechos, ¿sí? Luego está la regresión estadística. A ver, Paulina, ¿te acuerdas qué es esto de la regresión estadística? Sí, es cuando se seleccionan dos grupos sobre la base de sus puntajes extremos. Esa es la definición, pero en realidad es cuando tú llegas a un grupo. Pues, cuando yo entré a este grupo, yo no sabía de dónde venían. No sabía sus intereses, sus motivaciones, sus aptitudes, sus promedios, nada. ¿Por qué? Porque es un grupo preformado. Entonces se dice que un grupo preformado está con base en puntuaciones extremas. ¿Por qué? Porque es un grupo heterogéneo. No es un grupo homogéneo, es un grupo heterogéneo. Y hay desde los muy buenos, ¿sí? Desde los alumnos con las puntuaciones muy altas, hasta los alumnos con las puntuaciones bajas. Entonces, es un proceso que la regresión estadística es muy sencilla. Es pasar de grupos heterogéneos a homogéneos. ¿Sí? Por el simple paso del tiempo. Se van acostumbrando al rigor del maestro, ¿sí? Yo siempre he dicho que los alumnos estudian en función del maestro que tienen. Si es un maestro que no les pregunta, que no les cuestiona, que no nada, pues ni estudian. ¿Para qué? Y no me va a preguntar.
Cambio, si es un maestro que todas las clases les pregunta, que está molestando todas las clases, pues sí estudian. ¿Sí? Entonces, el grupo es heterogéneo y poco a poco va siendo homogéneo porque el maestro tiende a hablar hacia la mitad, hacia la media del grupo. Entonces se regresionan a la media. Unos bajan, los alumnos de puntuaciones bajas, pues pasan de las puntuaciones bajas a la media, y los de las puntuaciones altas bajan a la media. Unos suben y otros bajan. ¿Sí? Y entonces se hace el grupo más compacto, más homogéneo en conocimientos. Y ya que está homogeneizado, entonces el profesor lo sube de nivel. Esa es la función. Eso se pasa en todas las clases, en todos los cursos. Si hablan de historia, pues el grupo se va a regresionar en historia. Cada uno se va a regresionar. Pero ¿qué sucede? Que cuando aplicas un examen de inicio, generas, mientras no haya una evaluación, no se ubican las personas en el lugar que les corresponde. El momento en que hay una evaluación, eso acelera la regresión. Entonces es por eso que el pretest se convierte no solamente en una experiencia de aprendizaje y afecta a otro factor, sino que acelera el proceso de regresión. ¿Cuál es la única forma de controlar? Una, que no haya pretest, porque se va a regresionar normalmente. No es que no haya regresión, sino que se va a regresionar normalmente. Normalmente se regresiona un grupo. Y dos, ¿sí? Que haces un estricto proceso de selección al azar. Y ese estricto proceso, con un buen muestreo, te garantiza que los dos o más grupos que tengas son exactamente iguales. Yo aconsejo hacer un pretest. Se analiza el pretest y se ve si los grupos son iguales, estadísticamente. Y entonces ya estás seguro de que no hay diferencia entre tus grupos. Eso ha pasado en algunas investigaciones. Imagínense que yo quiero probar que con este libro mis alumnos van a aprender más metodología. Y resulta que tengo dos grupos y me prestan dos grupos en la facultad. Y un grupo es un grupo pues de chicos y chicas que son muy estudiosos, muy preparados, etcétera, y es uno de los buenos grupos. Y ese, por mala suerte, le toca hacer el control, y el grupo experimental es el de los promedios más bajos. Entonces, en lugar de empezar iguales, el grupo control empieza más alto. Entonces, con mi variable, el grupo control llega aquí y el experimental sube. Y entonces resulta que sí, no hay diferencia entre ellos. Pero si yo tomo en cuenta cuánto creció el grupo experimental, sí veo que hay diferencia, pero no hay diferencia con respecto al control. ¿Por qué? Porque el control empezó más alto. Entonces, eso pasa cuando tienes o grupos preformados o tienes un mal muestreo. Si tienes un excelente muestreo, los dos grupos o más parten del mismo nivel, ¿sí? Y a este le das la variable, los dos aumentan, pero el experimental se supone que aumenta más que este. Y esta diferencia que hay entre el experimental y el control tiene que ser estadísticamente significativa. Pero sí. El muestreo estamos en el punto 8, ¿verdad, Héctor? Sí, selección del modelo y del diseño. Es el siguiente punto que vamos a ver, pero ya implica el manejo de estadística y una serie de cosas. El muestreo es la forma de seleccionar a los sujetos y tiene dos características. Una cuantitativa, que es decir, en cuanto al número de sujetos. Tú no puedes decidir, para esta investigación requiero 10 sujetos. No. Tienes que trabajar estadísticamente, medir la varianza de la población, y en función de la varianza de la población, que es cómo varía una variable,
tienes que identificar cómo varía esa variable y en función de esa varianza es el tamaño de muestra. Entonces, entre más variación haya, más sujetos de muestra debes de tener. Eso es lo cuantitativo. Y lo cualitativo es que respete las características de la población en tu muestra. Eso es en términos generales lo que sería un muestreo. Tiene dos características, una cuantitativa en cuanto a número y una cualitativa en cuanto a rasgos. ¿Sí? Eso lo hacen todos los muestreos, pero veremos que hay varios tipos de muestreo y entonces hay unos que son mejores que otros. Entonces, si no sabes de muestreo, pues puedes tener un error y hacer una mala selección de muestreo. ¿Sí? Ok. Entonces, la única forma de controlar la regresión, pues no hacer pretest. Y dos, el estricto proceso de selección aleatoria. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente, que sería la selección de sujetos, sesgos de selección. Y Paulina, ya te pregunté, ¿verdad? Ya. Ok. R es el proceso de selección. R es cómo seleccionas. Si tú pones R en un modelo, es que hay un estricto proceso de selección. Y Talibi, ¿qué son los sesgos de selección? Es cuando no se hace un estricto proceso de selección aleatoria. Ok, cuando no tienes un estricto proceso de selección aleatoria, pues no saben ni cómo viene. Imagínense, hay 6 grupos de esta materia. Que los grupos hubieran sido seleccionados al azar, todos los grupos serían equivalentes. En cambio, aquí ustedes se inscribieron por su motivación, por desconocimiento del profesor, por el horario, porque muchas razones. ¿Sí? Entonces, pues, por eso el primer día tuve que preguntar quiénes son, de qué, dónde vienen, qué hacen, ¿sí? Para más o menos saber de dónde estaba yo partiendo. Entonces, el estricto proceso de selección implica, cada rayita es un proceso de selección al azar. Al azar no no es algo que se nos ocurre. El azar tiene toda una teoría. ¿Sí? No sé si ustedes hayan estudiado probabilidad. ¿No? ¿Nunca llevaron estadística? ¿Nunca llevaron estadística en la prepa? Probabilidad, o sea que si lanzas una moneda, o sea, ya no existe eso, pero antes existían los merengueros, pasaban los merengueros, los que venían los merengues, y eran muy buenos para los volados. Y entonces, te jugaban los merengues a los volados, ¿no? Entonces, si tú avientas una moneda al aire, la moneda empieza a girar. ¿Qué probabilidad hay de que caiga sol o de que caiga águila? Pues 50%, porque hay dos posibilidades nada más. O cae sol o cae águila. Entonces tienes dos posibilidades. Y eso significa 50% o 50%. ¿Qué probabilidad hay que Regina haya nacido el lunes? 1/7. ¿Por qué? Porque hay 7 días de la semana. ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay de que ella haya nacido el lunes? Pues 1/7 de probabilidad, es decir, el 14%. Hay el 14% de probabilidad de que una persona haya nacido el lunes. ¿Sí? Entonces, todo se calcula con base en probabilidad. Eso es azar. Eso es el azar. Tienes que hacer los cálculos de probabilidad de que un evento ocurra. ¿Sí? Pues alguien va a tener un sobrinito la próxima semana, pues ¿qué probabilidad hay de que nazca en miércoles? Pues el 14%. Pues
que hay un 14% que nazca el lunes, un 14% en martes, un 14% en cada uno de los días de la semana. ¿Sí? Entonces, todo se calcula con base en la probabilidad. Son eventos aleatorios. ¿Sí? Así se llaman. Entonces, el azar nos garantiza, si nosotros lo trabajamos todo al azar, es muy diferente que yo diga, a ver, Regina, Italibi, Carlos y Germán van a hacer un grupo. Ahí hay una intervención mía. Puede ser que los conozca y que los 4 sean muy buenos, y entonces quiero que saquen muy buena calificación, y por eso los pongo en un equipo. O que sean los muy malos del grupo. Ay, yo no quiero que me contaminen a los demás, entonces les digo, ustedes, órale, sale, ustedes hagan su equipo, ¿sí? Porque, entonces, como tengo conocimiento previo de los alumnos, yo puedo hacer un sesgo. Hago un sesgo en los procesos de selección. Si hay un sesgo, pues no es válido. Lo válido es que sea aleatorio, es que sea producto del azar. ¿Sí? Es como si yo lanzo una moneda y la moneda está trucada para que siempre caiga del mismo lado. ¿Sí? O si lanzas un dado, ¿qué probabilidad hay que caiga 3? Pues un sexto, porque un dado tiene 6 lados. ¿Sí? Pero si pesa más de un lado para que siempre caiga en 3, pues ya ahí hay un sesgo. ¿Sí? Ahí hay un sesgo, entonces pues ya no es legal la cosa. ¿Sí queda claro? Entonces, pues es como en las rifas, ¿no? Pues, a ver una mano santa y ahí pasa alguien y lo revuelve y no le ve y pues saca el papelito. ¿Sí? Pero si tú ves el papelito y ves, dices, ay, aquí está mi amiga Sandra. Y calculas y sale Sandra. Sandra se ganó la bicicleta. Es porque viste los papeles y viste dónde estaba y metiste la mano para agarrar el de Sandra. ¿Sí? Entonces, en ese caso hay sesgo, porque hay una información previa y hay un sesgo. En cambio, de la otra manera, pues así, sin ver, y sacas el papelito. ¿Sí? Eso es proceso aleatorio y el otro es con sesgo. Entonces, en investigación no se valen los sesgos. Entonces, ¿le vuelves a poner la otra, Héctor, para lo de las rayitas? Entonces, cuando tienes la población, tú tienes a la población la conoces, ¿no? No, estás en mortalidad, ¿ya? O te fuiste a regresión, que la casa. Entonces, tú tienes la población, tienes 400 sujetos de población. De ahí tienes que seleccionar 50. De esos 400 a esos 50 hay un proceso de selección. De los 50 vas a organizar 2 grupos, uno de 20 y uno de 30, porque así lo exige tu teoría, o a lo mejor 2 de 25. Entonces, de los grupos, de la muestra, seleccionas al azar los grupos. Y ya tienes tus 2 grupos de 25 sujetos. ¿Cuál va a ser experimental y cuál va a ser control? Si tú decides, hay sesgo. En cambio, si dices, si sale águila, va a ser el grupo 1. Y si sale sol, va a ser el grupo 2, el experimental. Pues echas el volado. Cae la moneda y ahí se decide. Entonces, todo es mediante procesos de selección aleatoria. No hay sesgo. Si tú hasta los grupos los haces al azar y decides cuál es experimental y cuál es control, ya no sirvió. Ya hubo sesgo. Entonces, es evitar el sesgo. Para evitar el sesgo, se realiza un estricto proceso de selección al azar. Ok. Mortalidad. Ahora sí. Eduardo.
Sí, la mortalidad es cuando un individuo abandona el estudio antes de que se pueda realizar una mediación posterior. Una medición. Una medición. Sí, cuando un sujeto abandona. Por ejemplo, ¿cuántos éramos, Héctor? 29. 29. Ahorita hay 15 alumnos. Es decir, han abandonado 14. Como no les he hecho ningún examen, bueno, se les dejó un trabajo en equipo, etcétera, y yo podría buscar en los archivos quién se fue y qué tipo de alumno era. ¿Sí? Pues ya ha habido 14 que entraron en mortalidad. No sé cuáles son las razones. No les caí bien, no les gustó el curso, el programa se les hizo pesado, no les gustó el horario, tuvieron que trabajar, se casaron. No sabemos. El chiste es que ya no están aquí. Entonces, si yo hubiera hecho un premuestreo y me hubiera dicho, para que tu curso, la investigación sea válida, debes de tener 20 alumnos como mínimo, sería 20 alumnos como mínimo al término de la investigación. Pues ya no lo cumpliría porque tengo 15. Entonces, en ese sentido, ya no cumplo con la característica de adecuación de la muestra y caí en mortalidad. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, se aumenta el tamaño de la muestra. Si yo hago mi proceso de muestra y me dice, aplico mi fórmula, me dice que necesito 25 alumnos, de tonto inicio el curso con 25 alumnos. Tengo que hacer el cálculo de cuánto es deserción, cuánto no sé qué, bla, 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 bla. Y a lo mejor empiezo con 50 para garantizar que al término de la investigación yo tenga 25. Ese es uno. Y dos, que es conveniente saber quién se te fue. Si tú tuviste un pretest, tú sabes qué tipo de alumno fue, si era un alumno de baja puntuación, de alta puntuación, y vuelves a recalcular los estadísticos y por medio de la manipulación estadística lo eliminas y como si nunca hubiera estado. Claro, en el reporte pones hubo tal, pero como se presentó la mortalidad, no tomo en cuenta, sí, Karen, abandonó en tal sesión, ya no se toma en cuenta. Entonces, cuando tú me pones lo de mortalidad, por favor, Héctor. Cuando tú tienes mortalidad, ¿sí? Que es que un sujeto abandona la investigación, pero así se llama, es un nombre muy feo, pero así se llama, ¿sí? Tienes que aumentar el tamaño de la muestra para garantizar la adecuación, ¿sí? Y aplicar el método de eliminación estadística. Es la única forma de controlar, porque ahí sí no hay forma. O sea, tú esperas que no abandone, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es, y esto solamente se ve en la práctica, ¿no? Pero ya sabemos que en todos los procesos de investigación hay abandono. Claro, si es una investigación que dura un día, pues es muy difícil, a menos de que se escape durante el recreo. ¿Sí? Ok. Entonces, pasamos al último, interacción entre la selección y maduración. Eduardo López. Eduardo López a la 1. Eduardo López a las 2. ¿No estás, Eduardo? Creo que no está.
Eduardo. Italibi, levantaste la mano. Es cuando dos variables interactúan y se potencian entre sí. Sí, esa es la interacción. Interacción es cuando, de hecho, sí llevaron teoría de conjuntos, ¿no? En el bachillerato, pues eran interacciones cuando se cruzan dos. Ustedes conocen el logotipo de la tarjeta de crédito Carnet, que es un círculo naranja o rojo y un círculo amarillo, que se cruzan entre ellos. Lo que está entre ellos dos es la interacción. Entonces, por un lado está lo rojo, por otro lado está el amarillo, y lo que se podría decir, lo que está naranja, que es lo que une lo amarillo con lo rojo, se combina y se hace naranja. Esa es la interacción. Entonces, ahí está, lo que les decía. Tenemos, donde dice Mastercard, la que está sombreada. ¿Sí la ven? La que está sombreada. Pues está lo rojo y está lo naranja, ¿sí? Uno podría ser maduración y otro podría ser Selección. selección. Lo que está en medio, que tiene otro tono, el rojo con el naranja o el rojo con el amarillo superpuesto, esa parte está interactuando. Eso es lo que llega a potencializar a las dos variables. Por un lado está la selección y por otro lado está la maduración. Pero la interacción entre la selección y la maduración es lo que potencializa, ¿sí?, los efectos. ¿Sí queda claro? Si tienes un mal proceso de selección y desconoces la maduración, pues mala suerte. Es como cuando te dicen, ay, pues el novio que te conseguiste es medio noviero y es bastante flojo. Entonces, flojo y noviero, pues, mala combinación. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok. Esos serían los factores que atentan contra la validez interna. Contra la validez externa, y estos nos los vamos a echar rápido, ¿sí? Y los factores de validez interna se controlan o no se controlan, ¿sí? En cambio, la validez externa, Carla, ¿recuerdas qué es la validez externa? Carla, la una. ¿Escucho? Ay, Ahí se escucha. sí, profe. A ver, la validez interna son los factores, externa. Sí. ¿Estudió o no estudió? No me diga, no es canción. No, ¿verdad? Bueno, No, profe. pues estudio. Carlos Eduardo. Yo lo vamos diciendo, ¿qué es la capacidad que tiene el modelo para controlar los factores externos? No. ¿No? No. Dijo externa, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué dijo? Dijo la interna. Externa. Dije externa. Dijo externa. La capacidad que tiene el modelo para generalizar. La misma estructura te permite generalizar o no generalizar los resultados con base en 4 factores. ¿Sí? Entonces, la interna es se controlan o no se controlan. La externa es generalizable o no es generalizable. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, el primer factor, pónmelos porque son tan largos, Héctor, que el nombre completo no me lo sé, digo, me sé es el efecto reactivo de interacción de pruebas. ¿Sí? Entonces, Germán Andrés, ¿recuerdas qué es esto? ¿Cuál esto? ¿Qué es los efectos reactivos o de interacción de pruebas? ¿Por qué no se puede generalizar en ese caso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me lleva a no generalizar cuando se presentan los efectos reactivos o de interacción de pruebas?
Y es cuando se aplica un pretest que influye en los participantes. Exacto. El aplicar el pretest, esto hace que las características de los sujetos cambien, positiva o negativamente. Entonces, como la población o el universo a quien vas a generalizar no está sometido a ese pretest, no puedes generalizar, ¿sí? Porque no tienen ese estímulo extra que tuvo tu muestra, porque al tener ese pretest, ese es un estímulo adicional extra, ¿sí? Entonces, siempre que haya pretest, no puedes generalizar. El pretest te sirve para controlar muchas cosas, pero te causa problemas en el momento de la generalización. A menos de que tú pongas, para poder generalizar, se requiere que todos los alumnos, sí, ahorita, Adrián, que todos los alumnos sean sometidos a un pretest. Porque si no, no puedes generalizar. Adrián, habías preguntado. No, esa era mi duda, que si se sometiera al grupo muestra también al pretest, no se podría generalizar. No, la muestra, si tú sometes a la muestra al pretest, no puedes generalizar porque la población es la que no está sometida al pretest. Es la población. Entonces, para que sean válidos estos resultados, esa población tiene que ser sometida a un pretest. Ok. Para que estén en igualdad de condiciones y en igualdad de estímulos. Ok, entonces sería poner al pretest al control. A la población. ¿Sí? O sea. Ok, sí. Ya, me mezclé los términos. Sí, si tú. Sí. Porque tú no estás sometido a esto. ¿Sí? Sí, haz de cuenta, yo aplico un método. Y este método, digo que funciona. Pero como lo apliqué con pretest, entonces yo pongo una advertencia. Si se quiere usar, es conveniente aplicar un pretest para que la población a la cual se le va a aplicar esté en igualdad de condiciones que la muestra. ¿Sí? Porque si no, puede ser que como el pretest se convierte en una experiencia de aprendizaje, esto haya motivado. ¿Sí? Entonces más vale que tú señales esto. Si no, no puedes generalizar. No es generalizable tus resultados por esa situación. ¿Sí? El segundo es el que tiene que ver con los sesgos de selección, pero no me acuerdo. Efectos de interacción de los sesgos de selección y la variable independiente. El primero es interacción de pruebas, el segundo es selección, el tercero es dispositivos reactivos y el cuarto es tratamientos múltiples. Tienen unos nombres muy ostentosos. Ana Laura, ¿qué es esta cuestión de los efectos de interacción de los sesgos de selección y la variable independiente? Pues es si existe o no un estricto proceso de selección al azar. Claro, cuando existe un estricto proceso de selección al azar, tú conoces a la población, conoces sus características, etcétera, y garantizas que la muestra pertenece a esa población. En cambio, cuando no existe, pues no sabes de dónde salió esa muestra, porque son grupos preformados, no conoces las características de la población, entonces ¿a quién le generalizo? No, porque desconozco. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bien. Luego estarían los dos dispositivos, efectos reactivos de los dispositivos experimentales. Berenice. Berenice a la una. Sí, me escucha, profe, es que está fallando un poco mi internet. Te escucho perfecto. Son los que se presentan cuando el sujeto se percata de que es participante de un proceso de investigación. Exacto. Cuando los sujetos se dan cuenta que están participando en un proceso de investigación, obviamente cambian su
su forma de ser, y entonces esto afecta los resultados de la investigación y pues ya no es factible generalizar. Y hay ocasiones en que por la estructura tan estricta que tiene la investigación, los alumnos se dan cuenta que están participando en un proceso de investigación. ¿Sí? Entonces no puedes generalizar. Finalmente, pues el último, que son los efectos de la interferencia de los tratamientos múltiples, es cuando hacemos contrabalanceo. Balanceo es que cada sujeto pasa por una situación única. El que es experimental siempre, y el que es control siempre. Y hay diseños donde se les va alternando. A veces funciones de experimental, a veces de control, y entonces eso es pasar por todas las condiciones. Y pues la población no está expuesta a estos cambios, entonces tampoco se puede generalizar. Bien, la clase pasada vimos los 3 modelos cuasi preexperimentales. Ahorita vamos a ver los 3 experimentales, son muy facilitos, porque pues tienen un estricto control de la validez interna, no así de la externa. Entonces vamos a ver, son 3 modelos. Vamos a ver el modelo 4, 5 y 6, que insisto, los veremos en orden. Y luego veremos el 10, el 7 y el 14. Con eso se acaba la clase. Si la acabamos antes de las 8, pues ahí nos quedamos. Podemos seguir platicando, discutiendo, etcétera, pero ya no veré más contenido. ¿Sí? Hasta la siguiente clase. Y si a lo mejor llegamos en safe como la vez pasada, que incluso nos tardamos un poquito más, pues les pediría que hicieran de cuenta que están esperando el Pumabús. Y entonces pues nos quedamos en clase. ¿Sale? Ok. Entonces, don Héctor, nos pasas el modelo 4, por favor. Bueno, los estudiantes comprenderán los rasgos específicos de validez interna y externa. ¿Sí? Aquí en experimentos propiamente dichos, y ya veremos, empezaremos a ver los cuasi experimentos, veremos 3 y la próxima clase veremos el resto. ¿Ok? Ya la próxima clase ya no voy a hacer un recordatorio de cada uno de los factores. Vuélvenos a poner la anterior, Héctor, de los símbolos. Recuerden, X es variable, R es selección, una raya entre los grupos es que son grupos preformados, la O antes de X es pretest, esta de la pseudovariable hoy no lo vamos a ver, no vamos a ver esto, ni la pseudoselección, pero pseudovariable es una X entre paréntesis y pseudoselección es una R entre paréntesis. Apareamiento, no hay ningún modelo que venga con MR, pero los modelos que tienen selección aleatoria pueden ser sustituidos por el apareamiento. Y la O después de la X significa posttest. Eso sigue siendo igual. ¿Sale? Entonces nos vamos con el modelo 4, que es un diseño experimental que se llama diseño de grupo de control pretest posttest. Regina, ¿nos puedes decir cómo es la estructura de este modelo? O sea, leer lo que está en el cuadrito. Pues son 2 grupos con selección, con selección intensiva, con selección, seleccionado, que ambos tuvieron un pretest simultáneo, pero solo uno tiene una variante y ambos fueron... Variable. Yo no sé de dónde sacaron la palabra variante. Variante es equivalente a variable. Y a cada rato me dicen la variante, no es variante. Variantes son ustedes. Variable es algo que voy a manipular. Variantes las del COVID. Variantes las del COVID. Esas sí son variantes. Okay, ay, tengo un amigo bien enfermo. Estoy bien preocupado, pero bueno. Solo uno variable y ambos quieren posttest. Y ya. Me faltó decir una cosa. El grupo experimental, que es el de arriba, tiene la presencia de la variable y el grupo control tiene la ausencia de la variable.
Porque algunos dicen, pues es como ahí no dice nada, pues no les di nada. No, tienen que estar sometidos al mismo proceso de aprendizaje, uno con variable y otro sin variable. Ven acá, Prisi. El grupo de arriba es El ¿de qué tipo? experimental y el grupo de abajo es el control. Miren, les voy a presentar a mi hija, que anda aquí. No le gustan las cámaras. Ándale, vete por ahí. Anda por aquí. Raro que ande aquí. Me ven aquí y no, se va a la terraza. Entonces, sí, ojo, el grupo de arriba es el experimental porque tiene la variable. El grupo de abajo es el control porque tiene la ausencia de la variable. ¿Sí? Pero está sometido a un proceso de investigación. Lleva el mismo contenido. Si estamos viendo la Revolución Mexicana, pero uno con fotos, ¿sí? Porque yo digo que la imagen pictórica aumenta el rendimiento escolar y entonces veo todo a través de fotos y les muestro fotos a los alumnos y quién era Pancho Villa y quién era Zapata y ven las fotos, etcétera. El otro también ve la Revolución Mexicana, pero sin fotos. ¿Sí? Entonces uno tiene la presencia de la variable y el otro tiene la ausencia. Entonces son dos grupos seleccionados al azar. Al decir seleccionados al azar, significa que están en un estricto proceso de selección al azar. Ambos tienen pretest. El experimental tiene presencia de variable, el control tiene ausencia de variable y los dos tienen posttest. El grupo de arriba es el experimental, el grupo de abajo es el control. Algo que es importante que vean es que las dos R's, una está arriba y otra está abajo. Exactamente. Las O's, la O1 está arriba de O2, O3 está arriba de O4. Eso significa simultaneidad. Porque podría ser que donde está la O1, abajo estuviera la R del otro grupo. Entonces significa que están desfasados. Entonces eso no es simultáneo, ¿sí? Aquí se muestra que es simultáneo los dos grupos. Este es un diseño, excelente diseño. Ojo, ¿cuál es el único problema de este diseño de grupo de control pretest posttest? Que como tiene pretest, es conveniente utilizarlo para investigaciones largas. No conviene para investigaciones cortas. Y, ojo, en el libro no viene la numeración de las O's, ¿sí? Cada O nada más dice O, X, O, ¿sí? Nosotros las enumeramos porque esto nos va a servir cuando hagamos el análisis estadístico, es decir, ¿qué se espera entre las mediciones O1 o O2? Ese es un proceso de selección. ¿Cómo es el proceso de inicio? Ahí tengo que ver que mis pretest sean equivalentes, que no haya diferencia entre grupos. Luego, entonces hago esta primera medición O1 o O2. Luego voy a hacer una medición O1 o O3 para saber cuánto aprendió el grupo experimental. O3 tiene que ser mayor que O1. También eso se le llama ganancia de aprendizaje. Luego tengo que hacer una medición O2 o 4, es decir, el grupo control también debió de haber aprendido y quiero saber cuánto aprendió. Entonces comparo las puntuaciones que sacaron los sujetos entre O2 y O4. O4 debe ser mayor que O2. Y finalmente, la que me va a servir para probar mi hipótesis es la diferencia entre O3 o 4. Ahí, ¿sí? Ahí ya es prueba de hipótesis. Ahí debe de haber una diferencia estadísticamente significativa para yo decir que mi hipótesis sale airosa de la refutación. Este diseño lleva 4 análisis estadísticos. Y si tuviste mortalidad, pues hay que recalcular. ¿Sí? Ok. Entonces, a Regina... No, Jessica, perdón, ya le pregunté a Regina. Regina fue quien nos leyó el
el diseño, ¿sí? Jessica, ¿este modelo controla la historia? Piénsenle bien. Sí, porque hay dos grupos. ¿Y los Entonces dos puedo, trabajan de qué manera? de manera simultánea, entonces puedo Eso es revisar. lo que hay que poner. Si tú en un examen me pones sí controla porque tiene dos grupos, te digo, ay, pues sí, mucho gusto, muchas gracias. Gracias por participar. En cambio, si me dices trabajan con dos grupos de forma simultánea, entonces ahí, ¿sí? Perfecto. Muy bien, Jessica. Bien. Sandra, ¿qué pasa aquí con la maduración? ¿Controlo maduración? ¿Qué requiero para controlar la maduración? La selección al azar. Y si no hay selección al azar, ¿qué? Aplicación de un pretest. Y en este caso tengo las dos cosas. O sea, podría la selección al azar y tengo también el pretest. Entonces tengo una doble garantía de poder controlar, ¿sí? La maduración. La maduración. Entonces ahí va un simbolito de más. Karina. Sí, profe. ¿Qué pasa con la administración del test? ¿Hay pretest? Sé que hay un pretest. ¿Cómo controlo? ¿Cómo este modelo puede controlar la administración del test? Hola. Bueno, Karina. Regina levantó la mano. Usted nos lo dijo al principio de que esto solo es para investigaciones largas, entonces es para la única forma de controlarlo es mediante investigaciones largas o directamente no hacer el pretest. Perfecto. O sea, sí es un problema, el hecho de que tengamos un pretest, porque el pretest se convierte en una experiencia de aprendizaje. Pero lo importante es dejar pasar tiempo para que influya el olvido y entonces la influencia del pretest sea mínima y no influya sobre el post-test. ¿Sí? Paulina. Dice Karina que le está fallando el internet. Bueno, ok. Paulina. Sí. ¿Qué pasa con la instrumentación? Sí, es un más porque hay pretest. No, compañera. De nada sirvió que yo les volviera a explicar. Adrián. Sí. ¿Qué pasa con la instrumentación? Sí lleva instrumentación. No, sí lleva, por sí. favor. Tiene cuatro mediciones. Ajá. Ahí se corre el riesgo de que si no fue cuidado el pretest, si te robaron la prueba, no la puedas poner como post-test. Y podría haber un cambio. ¿Sí? O sea, si es mala la prueba, pues ni modo, la aplicas. Más vale una mala prueba aplicada 2 veces que apliques una buena y una mala y una buena y entonces le des al traste a la investigación por cambiar de instrumento. ¿Qué es lo recomendable en este caso? Pues verificar que no cambien, que tengan una misma dificultad. Exacto. Verificar que no cambien.
no cambiar nunca de instrumento y tener un grupo de evaluadores para tener mayor precisión, mayor garantía en los procesos de evaluación. ¿Sí? Ok, gracias, Adrián. Italiri, regresión. Uy, aquí, pues sí hay un pretest y se supone que para que haya regresión, es prescindir la aplicación del pretest. Pero, ¿cómo dice la selección de los sujetos? Ajá, y es una selección estrictamente al azar, entonces podría ser más y se puede controlar. Sí, precisamente porque tienes un estricto proceso de selección al azar, el azar te Sí. garantiza que los grupos son equivalentes, es decir, que ya están regresionados de inicio. Entonces, al hacerles el pretest, pues esto no les va a afectar, porque son grupos formados de manera aleatoria, no con base en sus necesidades. Ustedes que están aquí por sus necesidades de estudio, sus necesidades de horario, sus necesidades afectivas, porque a lo mejor son de estos equipos que son como muéganos, tienen que estar juntos. Y pues 3 del equipo se inscribieron con el doctor Medel, dicen, pues de ni modo, pues me inscribiré con el doctor Medel. ¿Sí? O sea, no se inscribieron por un proceso aleatorio, se inscribieron por diferentes razones. Entonces, eso hace que los grupos no sean iguales de inicio. ¿Sí? Algunos se inscribieron porque me conocían. Algunos se inscribieron por el horario. Algunos se inscribieron por diferentes formas. ¿Sí? Entonces, eso no es un proceso de selección. Si hubieran sido seleccionados al azar para su inscripción y los hubieran asignado a grupos, pues me imagino que el equipo de uno de ustedes, pues no estarían juntos los 4 o los 3, estarían en, ¿sí? Eso pasa luego con las materias optativas, ¿eh? Las materias optativas, yo me acuerdo, cuando era yo becario en el doctorado, pues ayudaba yo a las inscripciones, digo, no eran como ahora. Antes tú ibas a un salón y hacías un horario en papel y llegabas conmigo o con Laura Rojo, etcétera, que estábamos en la coordinación. Entonces decías, oye, mira, quiero didáctica con tal maestro. Ya se cerró. Chin, entonces, pues hay tal grupo abierto, entonces tal grupo abierto, pues como no era lunes y miércoles de 4 a 5, era martes y jueves de 5 a 6, pues te movía todo el horario y tenías que volver a cambiar todo. Entonces llegaban los alumnos con las materias optativas y te decían, no sé si tú te acuerdas de eso, Héctor, y me chocaba que me decían, ¿qué tienen los jueves de 4 a 6? O sea, era como mercado, ¿no? ¿Qué tienes? O sea, ¿qué tiene? Porque si meto una materia los jueves de 4 a 6, ya no vengo los viernes ni los lunes. Entonces así se inscribían los alumnos. Era de, ¿qué tienes o de 7 a 9 los lunes? Y así ya nada más vengo lunes, martes y miércoles. Conmigo era raro porque descansábamos los jueves, pero veníamos los sábados en primer semestre. O sea, era así como de, gracias por nuestro jueves, pero... En primer semestre los grupos están formados de manera aleatoria. Eso sí, la UNAM, ya ven que a ustedes les llegó su inscripción y decía ya el grupo. Están hechos de manera aleatoria. ¿Sí? Entonces, ahí sí son grupos formados de manera aleatoria. Pero ya después, pues ya no, ya vas y te inscribes. Entonces tú vas y dices, ¿qué tiene tal día? ¿Sí? Entonces, obviamente, al no haber un proceso de selección ni hay un pretest, pues botas, explotas a que se dé la regresión. En cambio, la selección al azar garantiza que los grupos son iguales de inicio. ¿Sí? Bien. Selección
Carla. Yo digo que sí presenta, pues son grupos, son diferentes Pues grupos. sí, presenta grupos y presenta selección, pero ¿cómo es la selección? Aleatoria. Si es selección aleatoria, ¿hay sesgos de selección? Sí. Ay, compañera, piense lo que le estoy preguntando. Me acaba de echar un rollo de más de una hora diciendo variable por variable. Y precisamente selección se llama sesgos de selección. Cuando hay sesgos de selección, es decir, cuando no hay un estricto proceso de selección aleatoria, entonces no se puede controlar. La única forma de control es un estricto proceso de selección. Y ese tiene una R. R significa estricto proceso de selección. Entonces, Entonces creo que no no se tiene. da. O sea, la verdad, pues no le veo interés en la materia, porque si hubiera estudiado, si lo hubiera visto en la clase pasada, se supone que ya lo leyó en el libro, ya lo expliqué 2 veces, pues debería de poner un poquito más de atención. Nada más, ahí se lo dejo. ¿Sí? Sí, profe. Hay por eso les dije, no contesten lo que se les ocurre, piensen, nada más, es lo único que les pedí. Si tiene un estricto proceso de selección, hay un estricto control de los sesgos de selección, porque no hay sesgos de selección. Carlos Eduardo, mortalidad. Digo, no, nosotros no, en un proceso más de investigación así largo, pues se puede dar que un chico se vaya. ¿Qué tendrías que hacer para poder controlar la mortalidad? Bueno, en este caso, como ya tenemos un pretest, ya tenemos quiénes son los que están participando, ¿no? Entonces, pues, sí se puede estudiar la Sabes quién se fue y puedes aplicar la mortalidad. manipulación estadística. Alguien me hizo una pregunta, déjenme ver, porque hay nada más un profe. Ok, no hay problema. Ya. Ok. Y también aumentamos el tamaño de muestra para evitar que quede yo en el límite. Ay, se me movió la pantalla, alguien se fue y se me movió la pantalla. Estabas en Carlos Eduardo y... Sí, pero Carlos Eduardo, ya, es que se me movió la... Ana Karen. ¿Sí? Sí, profesor. Interacción entre la selección y la maduración. Cuando se potencializan estas dos variables. ¿Controlamos la selección? Es que hay una ausencia de una variable. ¿Cuál ausencia de cuál variable? Del grupo control. El grupo control nunca tiene variable. No estamos hablando de eso. ¿Sí? Así es el modelo. Y por estar así el modelo, ¿sí? Tienes que ver la interacción entre la selección y la maduración. Si tú me contestas eso que me dijiste en el examen, temo decirte que no aprobarías este curso. Hay que estudiar. ¿Vale? Germán Andrés. Sí. ¿Qué pasa con la interacción entre la selección y la maduración? Pues ambas se controlan, entonces se controla. Ambas se controlan. El proceso de selección por un estricto proceso de selección y la maduración, además de la selección, por un pretest. Entonces estás controlando. Entonces, obviamente, aunque se presenten los efectos, estarían controlados. Regina, ya, eso sería validez interna. Regina, ¿podemos generalizar en este sentido con la interacción de la administración del test y la variable? No, porque se aplicó pretest. No, porque hay un pretest. ¿Sí? Siempre que hay un pretest, no puedo generalizar. Perfecto. Jessica.
La interacción entre la selección y la variable. No puedo generalizar si no hay una selección al azar. ¿Aquí puedo generalizar? Sí, porque hay selección al azar. Porque hay una selección al azar. ¿Sí? Sí puedo generalizar. Adrián, ¿tú crees que los sujetos se dan cuenta que están participando en una investigación con esta estructura tan riquita que tiene? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Es muy, muy probable. Digo, ojo, recuerden que esto es teórico, ¿sí? Puede ser que en la práctica, pues, te robaron el examen y entonces, aunque aquí decía que instrumentación lo controlaba, tuviste que cambiar de prueba y entonces ya no lo controlaste. O sea, teóricamente esto es cómo se comporta. Entonces, de acuerdo a la estructura, sí, ahorita te atiendo, Germán, Andrés. De acuerdo a esa estructura, yo creo que los alumnos sí se darían cuenta que están participando en la investigación. Sí. Y no podrías generalizar. Pero si no se dan cuenta, entonces ese signo menos pasaría a ser un signo más. O sea, cuando se hace la planeación de la investigación, se pone el análisis teórico. Pero ya cuando se realiza la investigación, ya dices cómo se comportó o si pudiste controlar cada uno de los factores. ¿Sí? Sí. Ok. Carla, ¿hay tratamiento simple o hay tratamiento múltiple? Si hay tratamiento múltiple, no puedo generalizar. Si hay tratamiento simple, sí puedo generalizar. Ahorita te doy la palabra, Andrés. Pues es múltiple porque sí se generaliza. ¿De dónde sacas ese tratamiento múltiple? ¿Cuántas X ves en el modelo? Una. Pues entonces, tratamiento simple. Perdón. Tratamiento simple es que siempre el grupo experimental es grupo experimental y el grupo control es grupo control. Si dijera X1, X0, X1, X0, significa que hay funciones de experimental y control, o experimental y control. Ahí nada más eres experimental, ahí nada más eres control. O sea, se tiene Sí, que tienes razón, ya me lo había explicado en la clase pasada. y vuelves con lo mismo. No, sí, pero ya, lo siento, discúlpeme, ya reaccioné. Es que lo acabo de explicar. O sea, en verdad, no sé si no les interesa la clase, sé que es obligatoria, sé que es difícil, sé que es compleja esta asignatura, pero la tienen que aprobar. O nunca van a ser pedagogos. Yo, o sea, sí estoy consciente de aquí, habrá 5 que les apasione y vayan a seguir el camino de la investigación. Y otros 20 que digan, ni loco vuelvo a llevar investigación. Pero el que tienen que aprobar esta materia, la tienen que aprobar. Así de sencillo. Y esta es una materia de mucho detalle y de muchas cositas. Perdón, Germán. No te Sí, digo. es una pregunta rápida. En la de dispersión de, ¿qué? No, mentira. La penúltima de variables externas, ¿qué dice? Disculpe. De validez externa. Dispositivos reactivos. Esa, ¿cómo puedo saber si es más menos y el signo de interrogación? Es que la otra clase pusimos uno y me confunde. Es que la única forma de saber si los alumnos se dan cuenta es haciendo la investigación. ¿Sí? Teóricamente, tú puedes decir, es el modelo para poder controlar toda la validez interna. Es una estructura muy compleja. ¿Sí? Entonces, como es una estructura muy compleja, es muy fácil que los sujetos se den cuenta que están participando en una investigación. Simplemente por la selección al azar. ¿Sí? Porque imagínate que de pronto te dicen, a partir de la próxima semana vas a tomar clase de investigación, igual pero no con todo tu grupo, con otros sujetos. Dices, ¿por qué me cambiaron? ¿Por qué a mí nos están observando? O sea, si te das cuenta que estás participando en una investigación, pues obviamente es por la estructura tan rigurosa, ¿sí? del modelo.
Entonces, teóricamente, este modelo, la gente puede pensar que sí se van a dar cuenta que están participando en una investigación. Pero si lo haces tan bien que no se den cuenta, pues eso solamente lo vas a saber en la práctica, ¿sí? Entonces, en el otro pusimos un signo de interrogación porque decíamos, puede ser que se den cuenta, no los... la estructura del modelo es, creo que fue en el modelo 2, ¿lo pusimos? ¿Adrián? Sí, fue en el modelo 2, que es un diseño de pretest post-test de un solo grupo, ¿sí? Siempre que hay pretest hay muchos cuestionamientos por parte de los alumnos. Entonces, ahí, ¿sí? Si te fijas, es muy parecido a la primera, a la parte de arriba de este modelo 4, porque siempre que tienes pretest post-test, se vuelve mucho más estricto el modelo, es más probable que la gente digan, ¿por qué me aplicaron el examen de entrada, de inicio, etcétera? ¿Sí? Y entonces te empiezas a cuestionar una serie de cosas. Entonces, teóricamente es más probable que te des cuenta. No lo sé hasta el momento de la aplicación, pero teóricamente sería presumible que los alumnos se van a dar cuenta por la estructura. Vamos a ver algunos, la próxima clase, en donde para que el grupo control no sospeche, les das como un intento de variable. O les haces el pretest a una parte del grupo y a otra no, y entonces como para que no le afecte toda la estructura a un mismo sujeto. ¿Sí? Yo he visto casos donde los alumnos dicen, ay, nos toca, es la hora de ir al experimento. Pues ya perdió todo. ¿Sí? Entonces, es por la propia estructura, por tan compleja que se hace, pues se puede llegar a pensar, y digo, ahorita vas a ver el siguiente modelo, vas a ver que es mucho más complejo que y entonces vas a decir, no, pues ahí sí se dan cuenta, ¿sí? Pero eso es teórico, ¿sí? Es teórico, la única forma de saber si se dan cuenta o no es con la práctica, está aplicándolo, ¿sale? Sí, gracias, profesor. Ok, entonces, pasamos al modelo 5. Yo creo que terminando el modelo 5 nos vamos de descanso y vemos 4 modelos después. Modelo 5 es un diseño de 4 grupos, se le conoce como 4 grupos de Solomon. Para mí, este es el diseño, el modelo más complejo, pero es el mejor modelo que existe. El mejor modelo que existe. ¿Mm? Karen y Talibin, ¿nos puedes decir cómo es la estructura de este modelo? Claro, a ver, son 4 grupos elegidos al azar. Hay en el primer grupo un pretest, una variable y un posttest. En el segundo grupo hay un pretest, ausencia de variable y posttest, y estos son de manera simultánea. Ajá. Todos. Todos son de manera simultánea, sí, porque están alineados, ok. ¿Tercer grupo? El tercer grupo también es elegido al azar, no hay pretest, hay una variable, hay posttest. Y en el último grupo, el cuarto, también está elegido al azar, no hay pretest, ausencia de variable y hay posttest. Ojo, si ustedes se fijan, la X no tiene numerito. La X, ¿sí? Si tuviera el grupo 1 dijera X1 y el grupo 3 dijera X2, significaría que son diferentes variables. Aquí no, es la misma variable. O sea, los 4 grupos les vas a dar el mismo contenido, 2 con variable y 2 sin variable.
¿Cuál es la diferencia entre el grupo 1 y el 3? Pues que está el pretest. Entonces, si dicen que el pretest influye positivamente, si el grupo 3, el grupo 1 me sale más alto que el grupo 3, que los dos llevaron la variable, puedo pensar es que la influencia positiva del pretest. Si el grupo 3 sale más alto que el grupo 1, puedo pensar es que es debido a la influencia negativa del pretest. Aquí podría cuantificar cuánto me afecta el pretest. Porque si hay diferencia entre el grupo 1 y 3, por la presencia del pretest, pues también habría una diferencia entre el grupo 2 y el grupo 4, que no tuvieron variable, pero el grupo 2 tiene pretest. Entonces, si el pretest fuera una experiencia de aprendizaje positiva o negativa, me afectaría al grupo 2 y vería la diferencia que hay con respecto al grupo 4. Porque es igual, pero uno tiene pretest y otro no tiene pretest. Aquí puedo calcular hasta cuánto influye el pretest. Y esto lo puedo hacer en investigaciones cortas o en investigaciones largas. ¿Por qué? Porque puedo calcular cuánto me afecta el pretest. Porque tengo 2 grupos con pretest y 2 grupos exactamente iguales sin pretest. Entonces, por eso es que considero que es el mejor diseño. Es el mejor modelo que existe. ¿Sí? Si ustedes me dijeran cuál es el mejor modelo de investigación, acá está. El modelo de 4 grupos de Solomon. Se llama así por su inventor. ¿Sí? Lo inventó un señor que se llama Solomon. No les vayan a decir como ese me dice. El diseño de 4 grupos de Salomón, no es Salomón, es Solomon. ¿Sí? Ok. Karen, muy bien explicado. Felicidades. Paulina. Sí. ¿Tú crees que este modelo controle la historia? Sí. ¿Por qué? Porque necesita 2 grupos que trabajen de forma simultánea. Y aquí hay más de 2, hay 4. Ahí tienes 4 que están ordenados de manera simultánea, por eso, sí, cuando Karen Itali hizo la presentación, le dijo, el grupo 1 y el 2 son simultáneos. No, todos son simultáneos, todos trabajan de manera simultánea. Es muy difícil de hacer este modelo, de llevarlo a la práctica, pero es el mejor que hay. ¿Sí? Entonces sí controla la historia porque no solamente trabaja con 2 grupos, trabaja con 4 grupos. ¿Sí? Karina. ¿Este modelo controla la maduración? Sí, Karina. ¿Por qué? Dinos por qué. ¿Porque tiene 4 grupos simultáneos? No, esa es historia. A ver, Adrián. Sí, porque... Bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué controla la maduración? Héctor, no me has cambiado el simbolito en historia. Pues porque como es un proceso a lo largo del tiempo, por así decirlo, tiene un transcurso. ¿Pero qué hace que yo diga que sí controla? El pretest. No, el pretest sería segunda opción. ¿Hay otra opción? La selección al azar. La selección al azar. Con que tenga selección al azar, me garantiza que mis grupos son homogéneos de inicio. Sí. Y además, 2 grupos tienen pretest. Y puedo comparar si hay diferencia entre ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Este modelo, se me olvidó decirles, lleva 1, 2, 3, también 4 análisis estadísticos, ¿sí? Entonces, me permite saber si hay diferencia en el pretest, me permite saber las ganancias de aprendizaje, si hay, ¿sí?
Entonces, es un modelo muy cuidado que me garantiza que el grupo 1 y 3 debe de salir igual. Si hay alguna diferencia es por el pretest. Y el grupo 2 y 4 deben salir igual y si hay diferencias por el pretest. Entonces, está muy cuidado, tiene proceso de selección y además 2 de los grupos tienen pretest. Entonces, sí hay una garantía de poder controlar la maduración. ¿Vale? Gracias. Sandra. Administración. Aquí, ojo, el test se aplica 2 veces. Se aplica como pretest a 2 grupos y como posttest a 2 grupos. Entonces aquí tiene que ser, y claro, ojo, si se va a hacer este modelo, pues deben tener muy buenos instrumentos. Digo, no lo van a hacer con una prueba casera. Deberían de usar pruebas estandarizadas. Si vas a hacer un modelo de estos, es así como correr en la Fórmula 1, no vas a ir con tu 8, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, obviamente debes de cuidar mucho la instrumentación. ¿Sí? Y aquí era lo que les decía en un principio. Esta la voy a contestar yo. Era lo que les decía en un principio. La administración del test, el pretest se puede convertir en una experiencia de aprendizaje. Entonces, como tienes 2 grupos con pretest y 2 grupos sin pretest, con las mismas características, 2 con variable, 1 con pretest y 1 sin pretest, 2 sin variable, 1 con pretest y 1 sin pretest, no solamente lo controlas, sino puedes cuantificar la influencia, sea positiva o sea negativa. Si es positiva, el grupo 1 y 2 te van a salir más altos que el 3 y el 4. Si es negativa, el grupo 3 y 4 te va a salir más alto que el 1 y el 2. Entonces puedes cuantificar y puedes decir, ojo, si usted aplica un pretest al inicio, le garantizo que tienen un punto más los alumnos. Ojo, ni se le ocurre aplicar un pretest de inicio porque baja el rendimiento escolar a los alumnos en medio punto. ¿Sí? Aquí lo puedes saber exactamente. ¿Sí? Entonces, claro, no solamente lo controlas, sino hasta cuantificas. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es su signito de más, por favor? Nos quedamos en Sandra, ¿verdad? En instrumentación. Aquí se aplica 6 veces el instrumento. ¿Qué tenemos que hacer para garantizar que sí se controle la situación? Prescindir del pretest. No puedes prescindir el pretest. El modelo tiene dos grupos con pretest. Hacer que no haya cambio en el pretest. Hacer que no haya cambio en los instrumentos de medición. Por eso te digo, si son malos, pues ya ni modo. Ya los aplicas de pretest, ahora los aplicas de posttest. Garantizas que no haya cambios en los instrumentos. ¿Sí? Gracias. Germán Andrés, regresión. ¿Regresión? Sí la controlas. ¿Por qué? Sí, es cierto que lo controla, pero ¿por qué? Porque tiene un estricto proceso de control al azar, de selección al azar. Sí, porque tiene un estricto proceso de selección al azar, ¿sí? Entonces, se supone que los grupos ya están regresionados. Y si se presentara la regresión, se presentaría en los grupos 1 y 2. Pero yo puedo generalizar con el grupo 3 y 4. Si es que se llegara a presentar. Entonces, también tendría calculado cómo fue si se llega a presentar la regresión, lo tendría cuantificado. Ok. Ana Karen.
Sesgos de selección. Sí, se presenta cuando uno de los participantes abandonan. No, ese no es, eso es mortalidad. Sesgos de selección. Ya. No se presenta. ¿Por qué no? Bueno, no es que no se Porque- presente, sí se controla. Se presentan cuando no se hace un estricto proceso de selección aleatoria de participantes y aquí podemos ver que en los 4 grupos se hace una selección al azar de los participantes. Como hay una selección al azar, no hay sesgos de selección, entonces sí se controla. Sí. Ok. Carlos Eduardo, mortalidad. Ay, me tocó la misma. Sí, se puede estudiar. Espérame, si te tocó la misma, te canto. No. Regina, sí, ya no se vale. Regina. Sí se controla porque a pesar de que no sabemos si es largo o no, se hizo pretest, así que pues, se puede calcular si alguien se va o así. Exacto. Héctor, me debes dos signos más. ¿Quién sabe dónde anda el Héctor? Acá ando. Ajá. Ok. Ahora sí, Carlos. Interacción entre la selección y la maduración. Ay, yo creo que sí se puede estudiar porque hay una relación entre las variables. No, pues de que hay una relación entre las variables, claro que hay una relación. Es que, ¿cómo se llama esa palabra? De todas, las que más interactúan es la selección y la maduración, porque se pueden potencializar. Pero, ¿cómo estás controlando cada una? Se van a potencializar, ¿sí? Sus efectos, si no tienes un estricto control de ellas, pero aquí tienes selección al azar, tienes pretest, entonces las manifestaciones serán controladas. Ok, entonces las puedo controlar porque tengo la selección al azar y la presencia de pretest. Exacto. Vale. Ok. Jessica. ¿Aquí vas a poder generalizar teniendo pretest? No, o sea, si hay pretest, no se puede generalizar. Ojo, pero también tienes... O sea, hay dos donde no hay pretest. Como tú contabilizas, tú puedes decir, si usted aplica un pretest, puede lograr un mayor aprendizaje. O ojo, no aplique pretest porque puede tener una pérdida de rendimiento escolar de tanto. Porque se vio que en los dos grupos que no tienen pretest, ¿sí? Aquí tienes las dos opciones. Puedes generalizar con los de pretest o puedes generalizar sin los de con los de sin pretest. Entonces sería más, guión menos. No, es más, porque puedes generalizar. Aquí, aunque tienes pretest, puedes generalizar. Ok. Porque puedes generalizar con los que no tienen pretest. Ok. Para eso es el grupo 3 y grupo 4. Para eso sirven. ¿Sí? Ok. Interacción entre la selección y la variable. Adrián. Ahí sí se generaliza, porque pues tenemos selección al azar. Perfecto. Ya nos debes... Ahí está. Llevamos dos más, ¿sí? Karen y Talini, ¿tú crees que se den cuenta que están participando en una investigación? Pues yo creo que sí, porque es medio rígida, muy... Es muy rígido, ¿no? Sí. Ojo, insisto, puede ser que en la práctica real no se den cuenta y entonces le pones un signo más, ¿sí? Pero teóricamente, pues sí. El problema de los experimentos es que son tan estrictos que se convierten en investigaciones de laboratorio.
¿sí? Es como los accidentes en las películas de acción. Están perfectamente calculados, programados, la velocidad con la cámara. ¿Saben cómo se filman esos accidentes? En cámara lenta. Para que se dé el golpe, etcétera, todo. Y entonces te lo pasan en cámara rápida. O las acciones estas de cuando luchan dos y a espadazos, etcétera. Es un ballet. Si ustedes ven la filmación, es como si fuera un ballet. Pero claro, pues pasan, o sea, todo está calculado, programado, dónde tienes que pegar la espada, arriba, abajo, etcétera, ¿sí? Para que a la hora en que lo corren a otra velocidad y entonces ya da la idea de... Entonces está tan estudiado, que se vuelve artificial. Ese es el grave problema de los experimentos. Los cuasi experimentos, los preexperimentos que hemos visto son investigaciones como para tantear cómo va la variable, ¿sí? Por eso son como estudios exploratorios. Los experimentos son tan rígidos, tan estrictos, que es como estar en un laboratorio. Los cuasi experimentos son los más naturales. ¿Sí? Ok. Tenemos tratamientos simples o tratamientos múltiples. Ay, ¿a quién le pregunto? Que no le haya yo preguntado eso. Germán Andrés. Sí. No hay tratamientos múltiples. No hay tratamientos múltiples porque cada uno pasa por una situación. O eres control o eres experimental, ¿sí? Entonces, sí puedes generalizar. De hecho, este es uno de los mejores modelos porque controla toda la validez interna y 3 de los 4 factores de la validez externa. ¿Sale? Son 6:08, nos vemos a las 6:20, ¿sí? Voy a dejar de grabar. Nos vemos a las 6:20. Nos faltan 4 modelos y con eso acabamos. ¿Sale? Voy a detener la grabación. Aquí nos vemos 6:20. Nos vemos 6:20.